Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La lluvia caía en finas agujas heladas sobre las estrechas calles de Nueva York. Las luces de neón de las tiendas se reflejaban en las aceras mojadas, creando un mundo de luces y sombras donde los transeúntes apresurados caminaban cabizbajos, indiferentes a los gritos lejanos o a los rostros ocultos bajo las capuchas empapadas. En un callejón oscuro, un niño pequeño con el pelo enredado y la ropa rasgada temblaba. Ethan Parker, con apenas 10 años, se aferraba a una vieja manta para protegerse del frío. Desde la desaparición de sus padres, había vagado solo, sobreviviendo gracias a la inusual generosidad de desconocidos y a su propio ingenio. Cada día era una batalla: encontrar un lugar seco donde dormir, un trozo de pan para comer, evitar los peligros de la ciudad. Al otro lado de la ciudad, bajo las luces de los rascacielos, Jonathan Bitman, millonario conocido por su imperio financiero, abandonó su oficina. Sus pasos resonaron en la noche silenciosa, y a pesar de su éxito y lujo, una sensación de vacío lo acompañaba. Lo tenía todo, menos a alguien a quien ofrecer su corazón y sus verdaderos pensamientos. Al cruzar un callejón poco frecuentado, un hombre emergió de entre las sombras, apuntándole con una pistola. Jonathan sintió que se le cortaba la respiración, su vida pendía de un hilo. El miedo lo paralizaba, sus ojos buscaban un milagro en la húmeda oscuridad. Fue entonces cuando Ethan, presenciando la escena desde la entrada de una alcantarilla, sintió un impulso inexplicable. El coraje reemplazó al miedo. Tomó una piedra y la lanzó con fuerza, golpeando la mano del matón. El arma cayó al suelo. El grito del chico resonó por el callejón, atrayendo la atención de varios transeúntes. Presa del pánico, el criminal desapareció en la oscuridad, dejando a Jonathan ileso, pero temblando. Jonathan, todavía en shock, miró hacia abajo y vio al pequeño, cubierto de barro y lluvia, pero con los ojos brillando con determinación. ¿Cómo te llamas, pequeño?, preguntó Jonathan con voz temblorosa. Ethan, respondió el muchacho con una mezcla de orgullo y desconfianza. En ese instante de suspense, dos mundos completamente separados colisionaron. El destino acababa de poner una piedra en el camino de Ethan y una lección de humanidad en el de Jonathan. Sus vidas cambiarían para siempre. Aún llovía cuando Jonathan le abrió la puerta del coche a Ethan. El chico dudó un momento, admirando los asientos de cuero negro, el reluciente tablero y el interior con calefacción. Nunca había visto un lugar tan lujoso, y aún así, seguía receloso. «Entra», dijo Jonathan en voz baja. «Te mojarás si te quedas ahí fuera». Ethan miró la calle vacía, luego a Jonathan. Había una sinceridad en los ojos del hombre que nunca antes había visto, nada de compasión, solo preocupación. Finalmente, subió al coche, sus pies mojados dejaron marcas en la alfombra. «Bueno, cuéntame tu historia», dijo Jonathan, mientras arrancaba. «Sin secretos, solo tú». Ethan bajó la mirada, apretando su vieja manta contra el pecho. Murmuró. «Yo, vivo en la calle. Desde que mis padres se fueron, bueno, ya no están. Nadie sabe dónde estoy. Me las arreglo, encuentro algo para comer, duermo donde puedo». Jonathan asintió lentamente, con un nudo en la garganta. Recordó su infancia, sus miedos y su soledad, aunque nunca habían sido tan extremos. «¿Y nadie te ayudó nunca?», preguntó. «Sí, a veces la gente me da un poco de comida o dinero. Pero, tengo que tener cuidado». A la mayoría no le importa», respondió Ethan con una pequeña sonrisa triste. Jonathan comprendió entonces que este niño poseía una valentía increíble. No era solo un niño sin hogar, era un superviviente, un espíritu libre en un mundo cruel. «Escucha, Ethan, quiero ayudarte. No porque me hayas salvado, sino porque te lo mereces. Puedo darte un lugar donde quedarte, comida caliente, e incluso dejarte ir a la escuela si quieres». Ethan miró al hombre con incredulidad. Nadie le había ofrecido nunca algo tan completo. Su vida siempre había estado hecha de migajas y silencio. «No.
No sé si pueda, dijo vacilante. ¿Y si mañana cambias de opinión? ¿Y si es una trampa? Jonathan sonrió suavemente, conmovido por la cautela del muchacho. Puedes mantener la cautela, Ethan. Pero te prometo que nunca te haría daño. Se hizo un silencio en el coche, roto solo por el sonido de la lluvia contra las ventanas. Por primera vez en mucho tiempo, Ethan sintió un rayo de esperanza. Tal vez aún había alguien en este mundo que realmente se preocupaba por él. El coche avanzó en la noche, llevándose consigo a un niño empapado, a un millonario angustiado y el comienzo de una amistad que cambiaría sus vidas para siempre. El coche aminoró la marcha frente a un enorme edificio de cristal y piedra, que brillaba bajo las luces de la ciudad. Jonathan aparcó en el garaje subterráneo, donde el calor contrastaba marcadamente con el aire frío y húmedo de la noche. Ethan salió, temblando, todavía agarrando con fuerza su manta. Este es mi lugar, dijo Jonathan, abriendo la puerta del pasillo. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras, o al menos todo el tiempo que quieras. Ethan levantó la vista. El salón era enorme, decorado con mármol pulido, cuadros enmarcados y flores frescas. Su corazón latía con fuerza. Nunca había visto un lugar tan perfecto. Pero el miedo pudo más que la sorpresa. No. No puedo quedarme, murmuró. No quiero molestar a nadie, y no sé cómo funciona todo esto. Jonathan se acercó lentamente. Escucha, Ethan. No solo te ofrezco una cama ni comida. Te ofrezco la oportunidad de dejar de tener miedo, al menos por un tiempo. No pierdes nada si la aceptas. Ethan negó con la cabeza, vacilante. Su instinto le decía que huyera, que regresara a la relativa seguridad de la calle, pero algo en la voz de Jonathan le inspiraba confianza. Está bien, pero solo por esta noche, murmuró Ethan. Jonathan sonrió y lo ayudó a quitarse la chaqueta empapada. El niño sintió el calor de la chimenea, el olor a leña y café, y una extraña sensación de seguridad que nunca había conocido. Sabes, Ethan, dijo Jonathan mirándolo, la vida puede ser muy dura, pero a veces conoces a personas que lo cambian todo. Esta noche, somos tú y yo. Vamos a aprender el uno del otro. El chico asintió tímidamente. Una parte de él aún quería huir, pero otra parte, la más profunda, quería creer en esa promesa. Por primera vez en años, sintió que alguien realmente se preocupaba por él. Jonathan lo acompañó a una habitación sencilla pero cómoda, con una cama calentita y sábanas limpias. Ethan se sentó, tocando las mantas, incrédulo. ¿Ves? No da miedo, dijo Jonathan con una sonrisa. No tienes que luchar para sobrevivir esta noche. Ethan suspiró y bajó la guardia, solo un poco. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar, un lugar donde simplemente pudiera ser un niño. Antes de irse, Jonathan le puso una mano en el hombro. Mañana empezaremos a pensar en tu futuro. Por ahora, duerme. Te lo has ganado. Ethan vio a Jonathan alejarse, con una mezcla de emoción y aprensión en los ojos. Esa noche, en una casa cálida y luminosa, un niño pequeño, mojado y asustado, comenzó a comprender que su vida podía cambiar para siempre. A la mañana siguiente, Ethan se despertó con la suave luz del sol filtrándose a través de las cortinas blancas. Tardó un instante en recordar dónde estaba. La cama era tan mullida que sintió como si hubiera flotado toda la noche. Se incorporó lentamente, pasando la mano por las sábanas impecables, un lujo que nunca había conocido. En la mesita de noche, lo esperaba una bandeja humeante, jugo de naranja, pan caliente, fruta y huevos aún calientes. El simple olor le daba vueltas la cabeza. Dudó, sin atreverse a tocar por miedo a ensuciar. Entonces, tímidamente, le dio un mordisco. El sabor del pan derritiéndose en la boca casi le hizo llorar. Fue entonces cuando la puerta se abrió suavemente. Jonathan entró, vestido con una camisa ligera y con una sonrisa tranquilizadora. ¿Dormiste bien?, preguntó. Ethan asintió, con la mirada ligeramente escurridiza. Sí, señor,
Creo que nunca he dormido tan bien. Llámame Jonathan, respondió con una suave risa. Aquí no se necesitan títulos ni formalidades. Ethan miró a su alrededor. Todo parecía irreal, los muebles de madera pulida, la alfombra de felpa, la luz que bañaba las paredes con una calidez dorada. Nunca imaginó que un lugar así pudiera existir para alguien como él. ¿Vives aquí sola?, preguntó tímidamente. Jonathan dudó un segundo y luego respondió. Sí, solo durante varios años. Mi esposa se fue y no tengo hijos. Este silencio, digamos que se ha vuelto demasiado familiar. Ethan bajó la cabeza. Sé lo que es, estar solo, murmuró. Estas palabras impactaron profundamente a Jonathan. Vio en los ojos del chico lo que no había visto en mucho tiempo, autenticidad pura, sin máscara, sin cálculos. Sabes, Ethan, dijo, creo que ambos tenemos algo que aprender de este encuentro. Después del desayuno, Jonathan hizo un recorrido por la casa. Ethan lo siguió en silencio, asombrado, una enorme sala de estar con chimenea de piedra, una biblioteca llena de libros hasta el techo, un jardín interior con una fuente. Cada habitación parecía contar una historia. Pero en medio de tanto esplendor, el niño se sentía pequeño, casi ilegítimo. ¿No tienes miedo de que rompa algo?, preguntó en voz baja. Jonathan se dio la vuelta y le puso una mano en el hombro. Los objetos se pueden reemplazar, Ethan. Las personas no, y no estás aquí para sentirte como en casa o no, estás aquí porque te lo mereces. Estas palabras resonaron profundamente en el corazón del niño. Por primera vez alguien le dijo que merecía algo. Se hizo un silencio. Entonces, tímidamente, Ethan preguntó. ¿Puedo aprender? ¿Leer, estudiar, como los demás niños? Jonathan sonrió. Eso es exactamente lo que esperaba que me preguntaras. En ese momento, un nuevo capítulo acababa de comenzar. Ethan ya no era solo un niño de la calle. Se convirtió en el alumno de un hombre lleno de arrepentimientos, pero dispuesto a hacer lo que fuera para ofrecerle una segunda oportunidad. Ese día, en aquella casa silenciosa, se selló una promesa invisible, la de un futuro que nunca más se parecería a la calle. Los días transcurrían, tranquilos y extrañamente nuevos para ambos. Jonathan, acostumbrado a las reuniones de negocios, las decisiones frías y los números, descubría otra forma de riqueza, la presencia silenciosa de un niño que, a pesar de su pobreza, infundía vida y gratitud. Cada mañana, Ethan se levantaba temprano, ayudaba al cocinero a poner la mesa y daba las gracias incluso por las cosas más pequeñas, un vaso de agua, una sonrisa, una palabra amable. Jonathan lo observaba a menudo desde la distancia, fascinado por esa sencillez que contrastaba con el mundo duro y calculador que conocía. Una noche, mientras cenaban juntos en el gran comedor, Jonathan preguntó. Ethan, dime, cuando vivías en la calle, ¿qué te mantenía en pie? El niño levantó la vista de su plato, perdido en sus pensamientos. Creo que era esperanza, respondió en voz baja. Incluso cuando tenía hambre, incluso cuando tenía frío, siempre esperaba que alguien me viera. No solo que me mirara, sino, viéndome realmente. Jonathan sintió un nudo en la garganta. Estas palabras resonaron con fuerza porque tocaban algo que había olvidado, el valor de una mirada sincera. ¿Y ahora?, preguntó. Ethan se encogió de hombros y una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Ahora creo que alguien finalmente me ha visto. Se hizo un silencio cargado de emoción. Jonathan apartó la mirada, ocultando la niebla en sus ojos. En los días siguientes, Jonathan invitó a Ethan a acompañarlo en algunas de sus actividades, reuniones, comidas de empresa, visitas a fundaciones. Ethan, curioso, observaba todo, haciendo preguntas sencillas pero profundas. ¿Por qué esta gente sonríe cuando llegas, pero se detiene en cuanto te vas? ¿Para qué tanta comida si algunos no tienen nada? Jonathan se quedó sin palabras varias veces. Las palabras del niño actuaron como un espejo, reflejándole la imagen de un mundo que hacía tiempo que había dejado de cuestionar. Una tarde, en el jardín, Ethan le dijo.
Sabe, señor Jonathan, a veces los ricos son pobres de otra manera. Jonathan frunció el ceño, sorprendido. ¿Qué quieres decir? Ethan miró el cielo azul y respondió con calma. Tienen todo lo que quieren, excepto lo que importa. Estas palabras golpearon a Jonathan como una tonelada de ladrillos. El chico de la calle acababa de resumir en una sola frase lo que los años de éxito nunca habían podido enseñarle. Esa noche, al subir a su oficina, Jonathan contempló la ciudad a través de su gran ventanal. Recordó sus trofeos, sus cuentas bancarias, sus premios, y la voz de Ethan. Por primera vez en mucho tiempo, sintió vacío. Y en este vacío, una verdad, el muchacho que él había querido salvar era quizás el que había venido a salvarlo. Pasaron las semanas y la casa de Jonathan, antes silenciosa y fría, se fue llenando poco a poco de risas, voces y una nueva calidez. Donde antes había calma y aburrimiento, ahora se podían oír los rápidos pasos de Ethan, sus curiosas preguntas, sus tímidas carcajadas. Jonathan se encontraba deseando que llegaran esos momentos. Él, el hombre de negocios que siempre andaba con prisa, ahora disfrutaba llegando a casa más temprano, simplemente para escuchar a Ethan contarle sobre su día. Una noche, se instalaron en la sala, cerca de la chimenea. La luz de las llamas danzaba en las paredes, y el crepitar del fuego llenaba la habitación con una dulce melodía. Ethan observó las llamas, perdido en sus pensamientos. «Sabe, señor Jonathan. Antes pensaba que todos los ricos eran iguales. Que no veían a los pobres». «¿Y ahora?», preguntó Jonathan sonriendo. Ethan dudó y luego respondió. «Ahora me doy cuenta de que me equivoqué. Eres diferente». Jonathan sonrió, pero en sus ojos brillaba una emoción sincera. «Sabes, yo también pensaba que los niños de la calle eran peligrosos, impredecibles. Y entonces llegaste tú». Intercambiaron una mirada. Hubo, entre ellos, ese reconocimiento silencioso que solo las almas heridas pueden compartir. Poco a poco, se desarrolló una rutina. Jonathan le enseñó a leer correctamente, a contar, a escribir. Ethan, a su vez, le enseñó a vivir, notar la belleza de un amanecer, el aroma del café caliente, la amabilidad de un extraño. Un día, Jonathan le sugirió a Ethan que lo acompañara a una de sus oficinas. El niño entró, intimidado, en ese mundo de cristal y metal donde todos hablaban rápidamente, sin mirarse. Cuando vio que los empleados se ponían de pie cada vez que Jonathan pasaba, susurró. «Parece que te tienen miedo». Jonathan soltó una pequeña risa avergonzada. «Se trata de respeto, Ethan». El niño lo miró directamente a los ojos. «No, no es lo mismo. El respeto es cuando le caes bien a la gente. Aquí, tienen miedo». Estas palabras impactaron a Jonathan más que cualquier discurso. En ese momento comprendió que este niño veía con más claridad los corazones humanos que cualquier adulto a su alrededor. Esa misma noche, compartieron una cena sencilla. Jonathan, perdido en sus pensamientos, dijo de repente. «Ethan, sabes, desde que estás aquí, me doy cuenta de que he olvidado muchas cosas». «¿Cómo qué?». «Como lo que es hablar sin calcular, sonreír sin motivo, dar sin esperar nada a cambio». Ethan sonrió y sus ojos brillaron a la luz del fuego. «Quizás yo te enseñe sobre la calle y tú me enseñes sobre la vida». Jonathan se echó a reír. «Trato hecho entonces». Aquella noche, en aquella sala cálidamente iluminada, se formó un vínculo inquebrantable. Ya no eran un millonario y un niño sin hogar, eran dos almas perdidas que se habían encontrado. Y sin saberlo aún, esta amistad estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. Unas semanas después, Jonathan tomó una decisión que cambiaría irreversiblemente la vida de Ethan. Tras observar la valentía, la curiosidad y la inteligencia innata del niño, supo que debía ofrecerle algo más que un refugio temporal y comida caliente. Una mañana, en la enorme oficina de Jonathan, Ethan estaba sentado en el borde del escritorio, con las piernas colgando. Jonathan lo observaba con las manos entrelazadas y la mirada seria. «Ethan», dijo Jonathan en voz baja,
creo que es hora de que tengas una verdadera oportunidad. No solo de sobrevivir, sino de, vive la vida al máximo. Ethan frunció el ceño, intrigado. ¿Quieres decir, que ya no dormiremos aquí? Jonathan sonrió. Sí, pero también algo más grande. Quiero que vayas a la escuela. Una escuela de verdad, con profesores y libros. Aprenderás todo lo que nunca has podido aprender en la calle. El niño meneó la cabeza, casi incrédulo. Pero, no sé nada. Nunca podré seguirte el ritmo. Jonathan se arrodilló para estar a su nivel. Ethan, escúchame. Lo que crees que es falta de conocimiento no es un defecto. Es solo el comienzo. Y estoy listo para ayudarte en cada paso del camino. Ethan bajó la mirada, conmovido por la sinceridad de Jonathan. Sabía que muchos le habían prometido cosas antes, pero nunca con tanta determinación. ¿Y tú, estás segura de que de verdad quieres ayudarme? No solo ¿por qué te salvé la vida? Preguntó Ethan tímidamente. Jonathan puso su mano sobre su hombro. No, Ethan. Quiero ayudarte porque creo en ti. Porque tienes coraje, inteligencia y una fuerza que nunca he visto en nadie. Mereces una oportunidad para triunfar. Los ojos de Ethan se llenaron de lágrimas. No podía creer que un hombre como Jonathan le ofreciera semejante oportunidad. Lo intentaré, murmuró. Eso es todo lo que pido, respondió Jonathan sonriendo. Al día siguiente, fueron juntos a la escuela. Para Ethan, era un mundo completamente nuevo, pasillos enormes, niños con ropa limpia y mochilas llenas de libros, profesores atentos pero exigentes. El niño sentía una mezcla de emoción y aprensión. Pero cada mirada de apoyo de Jonathan, cada palabra de aliento, le dio fuerzas para seguir adelante. Ese día, Ethan comprendió que ya no estaba solo. Ahora tenía una oportunidad real, transformar la propia vida, salir de la calle, aprender y, quizás algún día, hacer del mundo un lugar mejor. Este día marcó el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para Ethan, sino también para Jonathan, quien comenzaba a comprender que dar puede transformar tanto al que da como al que recibe. Las primeras semanas de escuela fueron un verdadero shock para Ethan. Todo le parecía extraño, los uniformes limpios, los gruesos libros de texto, los profesores exigentes y, sobre todo, los demás niños que lo miraban con curiosidad, algunos con recelo, otros con condescendencia. En el patio de recreo, un grupo de chicos lo rodeó. Oye, tú, eres nuevo aquí, ¿eh? Preguntó uno de ellos con una sonrisa burlona. Sí, respondió Ethan tímidamente, apretando su bolso contra él. Te ves raro, ¿eres de la calle o algo así? Se burló otro. Ethan sintió un nudo en el corazón. Las calles lo habían fortalecido, pero no lo habían hecho insensible a la humillación. Apartó la mirada, recordando el consejo de Jonathan, sé paciente, observa y sé fiel a ti mismo. En el aula, la conmoción fue aún mayor. Las clases transcurrían con rapidez, y los profesores esperaban que todos los alumnos conocieran ciertos conceptos básicos que él desconocía. Con cada ejercicio, se sentía atrasado, como si tuviera que correr para alcanzar un mundo que ya estaba muy lejos de él. Pero Ethan estaba decidido. Todas las noches, después de la escuela, Jonathan lo esperaba en la oficina para ayudarlo a estudiar. Te estás cansando demasiado, Ethan, dijo Jonathan una noche. Deberías descansar. No. Tengo que triunfar. Quiero demostrar que puedo hacerlo mejor que los demás, murmuró Ethan. Jonathan asintió, impresionado por la resistencia del niño. Muy bien. Entonces procederemos paso a paso. Poco a poco, gracias a su esfuerzo y a la paciencia de Jonathan, Ethan empezó a progresar. Aprendió rápidamente cuando se le explicaban las cosas con claridad, y su curiosidad natural lo llevó a hacer preguntas que incluso algunos estudiantes mayores no se atrevían a hacer. Pero las dificultades no se limitaban a la escuela. A veces, los recuerdos de la calle resurgían, acompañados de miedo y soledad. Algunas noches, Ethan se despertaba sobresaltado, con el miedo de volver a salir a un presente.
Jonathan, fiel a su promesa, permaneció a su lado, hablándole suavemente, recordándole que ahora estaba a salvo. «Sabes, Ethan», dijo Jonathan una noche, apretándole el hombro, «la vida nunca es fácil. Pero cada adversidad que atraviesas te hace más fuerte. Ya has sobrevivido a cosas mucho peores». Ethan sonrió débilmente. «Sí, creo que puedo hacerlo». A través de estas pruebas, se forjó un vínculo aún más fuerte entre ellos. Jonathan ya no era solo un mentor o protector, se había convertido en un pilar en la vida de Ethan, mientras que el joven le mostró al millonario el valor de la resiliencia y la valentía pura. Este periodo difícil forjó su relación y cimentó una verdad: la fuerza no reside en la riqueza ni en el estatus, sino en el corazón y la determinación. Pasaron los meses y la vida de Ethan cambió drásticamente. El niño tímido y desconfiado se transformó en un estudiante brillante, curioso y enérgico. Su determinación y disciplina, combinadas con la paciencia de Jonathan, finalmente dieron sus frutos. En la escuela, Ethan sorprendía a profesores y compañeros por igual. Sus respuestas, a menudo impredecibles pero siempre relevantes, revelaban una inteligencia aguda y una comprensión de la vida que pocos adultos poseían. Donde otros estudiantes se quejaban o se daban por vencidos ante las dificultades, Ethan perseveró, recordando siempre las lecciones que había aprendido en la calle: paciencia, observación, valentía. Un día, durante la clase de ciencias, el profesor planteó una pregunta compleja sobre un fenómeno físico. La mayoría de los alumnos dudaron o dieron respuestas aproximadas. Ethan levantó la mano con voz tranquila pero segura. «En realidad», respondió, «si consideramos la interacción de fuerzas en este contexto». La clase permaneció en silencio, impresionada por la precisión de su respuesta. Incluso el profesor quedó asombrado. «Excelente, Ethan. Tienes una forma de pensar muy madura para tu edad». Jonathan, que a veces asistía a estas clases, sonreía en silencio. Cada éxito del niño le recordaba que su decisión de darle una oportunidad había sido la correcta. Pero la transformación no se limitó a las calificaciones ni al rendimiento académico. Ethan también cambió internamente. Su actitud, antes marcada por la desconfianza y el miedo, dio paso a la confianza y la gratitud. Aprendió a expresarse, a pedir ayuda cuando la necesitaba y, sobre todo, a creer en sí mismo. Una tarde, mientras trabajaban juntos en la biblioteca de la casa, Ethan miró a Jonathan. «Sabes, antes, pensaba que no valía nada. Que no tenía ninguna oportunidad». «¿Y ahora?», preguntó Jonathan con los ojos llenos de orgullo. «Ahora, sé que puedo lograr cualquier cosa si me lo propongo. Y si alguien cree en mí», añadió con una sonrisa. Jonathan sintió una profunda emoción que lo invadió. El niño que había encontrado empapado y asustado en la calle se había convertido en una fuerza de vida y esperanza. Comprendió que la verdadera riqueza no residía en los millones, sino en la capacidad de transformar una vida e inspirar un cambio. Esta transformación no fue solo de Ethan. Jonathan también estaba cambiando. Descubría el mundo con nuevos ojos, aprendiendo a apreciar las pequeñas alegrías, a escuchar a los demás y a comprender que el verdadero éxito no se mide en dinero ni poder, sino en el impacto en las vidas humanas. Esa noche, en la casa silenciosa que se había vuelto cálida y acogedora, Jonathan vio a Ethan dormirse en su habitación, con una sonrisa apacible en el rostro. Sabía que el niño que había salvado no solo había encontrado una nueva vida, sino que también le había enseñado a Jonathan una lección que jamás olvidaría: la fuerza del corazón siempre supera la riqueza material. Unos años después de llegar a la vida de Jonathan, Ethan había crecido y madurado. Sus resultados académicos eran excelentes y su reputación de estudiante brillante y valiente se extendía. Pero no era solo su inteligencia lo que impresionaba, también lo era su amabilidad, su respeto por los demás y su resiliencia ante las dificultades del pasado. Un día, la escuela decidió otorgar un premio especial a la valentía y la perseverancia. Ethan fue elegido entre todos los estudiantes. La ceremonia tuvo lugar en un gran auditorio lleno de padres, maestros y estudiantes. Al anunciar su nombre, Ethan subió al escenario, un poco intimidado, pero con una sonrisa. Los aplausos fueron largos y cálidos. Miró a Jonathan, sentado en la primera fila,
y sintió una inmensa gratitud. Yo, murmuró Ethan, tomando el micrófono, no merezco este reconocimiento solo para mí. Quiero compartirlo con todos los niños que viven en la calle o que nunca han tenido una oportunidad, y que, como yo, necesitan que creamos en ellos. El público permaneció en silencio un instante, conmovido por la profundidad de sus palabras. Luego, los aplausos se intensificaron, aún más fuertes. Jonathan sintió que su corazón se llenaba de emoción. Este niño, a quien había encontrado empapado y hambriento en un callejón, acababa de demostrarles a todos que la verdadera grandeza se mide por el impacto en los demás y no por títulos ni dinero. Más tarde, en la oficina de Jonathan, Ethan habló con franqueza. Me diste una oportunidad, ahora quiero ayudar a que otros también la tengan. Jonathan asintió con orgullo. Precisamente por eso te ayudé. Tu éxito no se limita a ti, Ethan. Puede inspirar y transformar otras vidas. En ese momento, Ethan comprendió plenamente que su vida ya no le pertenecía solo a él, ahora tenía el poder de cambiar el mundo que lo rodeaba. Y Jonathan, al observar al niño, se dio cuenta de que, el verdadero éxito se mide por el efecto duradero que uno tiene en la vida de los demás. Este reconocimiento inesperado no fue solo un trofeo o un premio. Fue el símbolo de una profunda transformación, la de un niño de la calle que se convirtió en un ejemplo de valentía, determinación y generosidad, capaz de inspirar y guiar a otros. Con el paso de los años, Ethan Parker se convirtió en un joven talentoso. Gracias a su valentía, perseverancia y la constante guía de Jonathan, no solo tuvo éxito en sus estudios, sino que también desarrolló un carácter excepcional. Después de la universidad, Ethan eligió una carrera que reflejaba sus valores, se convirtió en abogado, especializándose en la protección de niños y adolescentes en riesgo. Su experiencia en la calle le permitió comprender mejor que nadie a quienes defendía. Cada caso que aceptaba, cada niño que ayudaba, era una forma de devolver lo que la vida le había dado gracias a Jonathan. Jonathan observó este viaje con orgullo y una emoción silenciosa. El niño que encontró empapado y asustado en un callejón se había convertido en un hombre que cambió la vida de otros. Comprendió que el dinero y el poder no eran nada comparados con lo que acababa de lograr, darle a un niño la oportunidad de transformar su vida y, a su vez, inspirar a otros. Una tarde, Ethan invitó a Jonathan a la inauguración de un centro para niños sin hogar, un proyecto que había puesto en marcha con la ayuda de patrocinadores y antiguos mentores. Mientras caminaba, Jonathan observó las sonrisas, la curiosidad y la energía de los niños. Recordó su primer día con Ethan, el callejón oscuro y la lluvia helada. Ethan tomó la mano de Jonathan. Gracias por todo, Jonathan. Si no hubieras creído en mí, no estaría aquí hoy. Pero lo que he aprendido es que no recorremos este camino solos. Me diste una oportunidad, y ahora puedo dársela a otros. Jonathan asintió, sus ojos brillaban de emoción. Has hecho mucho más de lo que jamás hubiera imaginado, Ethan. Tu vida demuestra que el verdadero poder reside en cambiar el mundo, un corazón a la vez. Ese día, rodeado de las risas y el entusiasmo de los niños, Jonathan comprendió que su mayor riqueza no era su imperio ni sus millones, sino la vida de Ethan, transformada, realizada y llena de sentido. Ethan, a su vez, observaba a los niños jugar e imaginaba un futuro donde todos tuvieran una oportunidad. Una oportunidad de sobrevivir, de soñar, de aprender y de llegar a ser alguien. Las calles y la pobreza eran cosa del pasado. Ante ellos se extendía un futuro prometedor, lleno de esperanza, valentía y generosidad. Y en ese futuro, una cosa era segura, un niño sin hogar había salvado a un millonario, y a cambio, había salvado su propia vida. Habían pasado años desde que Ethan Parker y Jonathan Whitman se conocieron. El niño empapado en el callejón se había convertido en un hombre seguro de sí mismo, respetado y admirado, pero nunca arrogante. Su difícil pasado lo había hecho humilde y decidido a ayudar a los demás. Jonathan, ahora mayor y menos involucrado en la gestión diaria de su imperio, observaba a Ethan con discreto orgullo. Se reunían a menudo en el centro infantil, donde Ethan capacitaba a jóvenes y les ofrecía oportunidades que él mismo nunca había tenido. Un día, sentado en un banco del jardín interior del centro, Jonathan preguntó: Ethan, ¿recuerdas nuestro primer encuentro,
¿Aquella noche lluviosa? Ethan sonrió y sus ojos brillaban con recuerdos. ¿Cómo podría olvidarlo? Estabas aterrorizado, y yo también, pero esa noche, nuestras vidas cambiaron para siempre. Jonathan asintió. Sí, y mira ahora. Estás transformando la vida de cientos de niños. Tomaste lo que te di y lo multiplicaste por 1000. Ethan apretó suavemente la mano de Jonathan. Me diste una oportunidad, pero soy yo quien aprendió a vivir gracias a ti. Sin ti, quizá todavía estaría en la calle, asustada y sola. Gracias a ti, entendí que la verdadera fuerza reside en la valentía y la generosidad. Jonathan sonrió y sus ojos se empañaron. Y tú has demostrado que la resiliencia y el corazón pueden transformar el mundo. A su alrededor, las risas y las voces de los niños llenaban el aire. Ethan miró al cielo sobre el centro y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente en casa, en el mundo, en la vida y en su propio destino. La lluvia y el miedo eran cosa del pasado. Lo que quedaba era la esperanza, el amor y la certeza de que, a veces, un encuentro inesperado puede cambiar dos vidas para siempre. Y así, un niño de la calle y un millonario aprendieron juntos la más hermosa de las lecciones: la vida es preciosa y un acto de bondad puede resonar mucho más allá de lo que imaginamos.